Hola, ¿qué tal compañeros? Yo soy Daniel García y esta es la última actividad como parte del curso propedéutico para ingresar a la Universidad Abierta y a Distancia de México, en particular a la licenciatura en Seguridad Pública. En mi caso, es una presentación multimedia sobre el uso de la fuerza policial en Aguascalientes. A manera de introducción, se debe decir que toda fuerza policial en el mundo, toda institución policial, forma parte de un sistema penal que tiene como función fundamental el servir como medio de control de las personas y de los ciudadanos. En particular, las instituciones policiales juegan un papel de coerción, tienen una función coercitiva eminentemente. Sin embargo, en el caso de México, esta función coercitiva queda acotada por una serie de derechos humanos o derechos fundamentales que constituyen una esfera mínima de protección para todas las personas que se encuentran sujetas a esta potestad. Esta esfera mínima la podemos encontrar en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos. Ahora bien, si bien el Estado mexicano ha celebrado cerca de 48 tratados internacionales en materia de derechos humanos, al momento de llevarlos a la práctica no le ha ido tan bien. Tan es así que ha recibido al menos 2.120 recomendaciones internacionales por violaciones a derechos humanos, en 18 de las cuales se involucra el uso de la fuerza por parte de alguna institución policial o militar. Además de estas recomendaciones, encontramos que en los 6 casos de responsabilidad de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos 5 de ellos involucran a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es por eso que esta investigación se centró en 2 objetivos. El primero, identificar el marco legal de actuación en los casos que se requiere uso de la fuerza por parte de las instituciones policiales en Aguascalientes. Y el segundo, verificar la armonización de estos medios o marcos legales con los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Esta investigación se inició primeramente con una investigación de fuentes documentales, recabando la legislación nacional e internacional aplicable a la materia de derechos humanos. ¿Por qué primero a la materia de derechos humanos? Pues porque primero es necesario conocer cuál es la esfera que está protegida por el Estado para posteriormente pasar a la legislación en materia de uso de la fuerza y saber si esta cuestión, estos procedimientos en materia de uso de la fuerza se corresponden a las intenciones del Estado mexicano de proteger ciertas esferas de derechos y de garantizarlos a todos los ciudadanos. Después de esto se llevó a cabo una investigación de campo, fundamentalmente haciendo una visita a una de las direcciones de seguridad pública municipal de aquí de Aguascalientes, llevar a cabo una entrevista a un juez calificador y realizar una encuesta a 10 elementos de policía municipal de este mismo estado de Aguascalientes. Ahora, una vez establecida la metodología, vamos con los resultados de la investigación. En primer término, una vez que pude localizar los principales tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos, que como dije son cerca de 48, identifiqué fundamentalmente 2. El primero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por México como parte de la Organización de las Naciones Unidas, y el segundo es la Convención Americana de Derechos Humanos, firmado como parte de la Organización de Estados Americanos. Estos 2 instrumentos establecen una amplia protección a diversos derechos humanos. Sin embargo, para efectos de esta investigación, los que más nos interesan son el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la libertad y seguridad personales y también el derecho a no padecer injerencias arbitrarias por parte de la autoridad. Estos mismos derechos también se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en resumen, podemos decir que estos instrumentos, tanto internacionales como el nacional, otorgan al ciudadano una protección para no ser privado en primer término de la vida. La pena de muerte está prescrita o proscrita más bien por todos estos ordenamientos. También un derecho a no recibir tratos o penas crueles, es decir, a que se garantice su integridad tanto física como psicológica, a no ser objeto de detenciones arbitrarias
y también a no ser objeto de otro tipo de intervenciones, ya refiriéndose a una cuestión de detención en su persona. Ahora bien, en materia de leyes generales encontramos primero la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que busca normar a nivel nacional el funcionamiento de las instituciones policiales. En este caso, esta ley nos hace referencia a que el uso de la fuerza debe realizarse de manera congruente, de manera oportuna y racional, además de que debe de respetar los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Pues los previstos por la Constitución y los tratados internacionales ya mencionados. En segundo término, tenemos la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, que en su articulado nos señala que no debe de ser considerada tortura aquellos sufrimientos físicos o psicológicos que reciba una persona como parte de un uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, estos dos ordenamientos son omisos en definirnos primero qué es lo que entienden por racional, por congruente y también qué es lo que entienden por legítimo, cuándo va a ser este uso de la fuerza legítimo. Y para ello nos remiten a la legislación administrativa o normativa aplicable. ¿Que cuál va a ser? Bueno, tendremos que seguir bajando en la escala de leyes para poder encontrarlo. A nivel estatal encontramos la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes que, al igual que la nacional, busca normar dentro de su ámbito de competencias la actuación de la policía en el estado. Y en este caso nos hace referencia también a que el uso de la fuerza debe de respetar derechos humanos y nos pone como principios rectores el de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, que como vemos es muy parecido, nada más cambian el de racionalidad y ponen otro más que sería el de congruencia. Sin embargo, también aunque sí lo define, hace una definición muy escueta en un solo artículo respecto de qué debemos entender por estos conceptos. De ahí que nos remita también a la legislación aplicable o a la normatividad administrativa aplicable de cada institución policial. En este caso, a nivel municipal se encontró que únicamente 3 municipios de Aguascalientes hacen referencia al uso de la fuerza en sus códigos municipales, siendo sin embargo el inconveniente de que esta mención que se hace es la transcripción literal del artículo que viene en la ley estatal, entonces no nos otorga ninguna otra reglamentación ni ninguna otra luz en cuanto al uso de la fuerza por parte de los elementos municipales de la policía. En este caso, la única institución policial que cuenta con una normativa en cuanto al uso de la fuerza es la Procuraduría General de Justicia en el estado de Aguascalientes, que para lo cual cuenta con el Acuerdo 6 del 2014, que sin embargo aplica únicamente para la policía ministerial y no sería aplicable para el resto de policías en el estado. Ahora bien, esta ausencia de normas, de ordenamientos o de reglamentación en materia de uso de la fuerza es una cuestión que no es un tema que se debata desde hace poco. A partir de 2006, del 26 de enero para ser más precisos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación General número 12, en la cual alentaba o proponía a los gobernadores, al secretario de Seguridad Pública Federal, a los de los estados, así como a los encargados de seguridad pública en los municipios, a adoptar los instrumentos elaborados por la Organización de las Naciones Unidas y que son básicamente el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego también para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estos ordenamientos no son obligatorios, no tienen fuerza vinculante para el Estado mexicano y por supuesto la recomendación en materia de derechos humanos tampoco tiene una fuerza vinculante, de lo cual observamos que no ha sido cumplida desde hace más de 10 años que se planteó, siendo que estos instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas tienen mucho más de estos 10 años que fueron emitidos por este organismo y que si bien, como ya se dijo, no son vinculantes, sí establecen un estándar en materia internacional de lo que se espera que deba cumplir una institución policial en estos términos, por lo cual las instituciones, particularmente en Aguascalientes, se ponen en evidencia de que cuentan ya con un atraso
de más de una década en cuanto a la reglamentación de este uso de la fuerza. Ahora bien, pasamos a la investigación de campo. Lo que los documentos nos señalen probablemente pudiera no coincidir con la realidad. Si una persona, un encargado de hacer cumplir la ley en su práctica cumple con estos objetivos que marcan los estándares internacionales y nacionales, no habría mayor problema por el hecho de que no estuviera expresamente regulado en una ley, en un reglamento, en una circular. Sin embargo, a la hora de realizar la investigación de campo, se detectaron ciertas inconsistencias que nos dan a entender que esta realidad no está apegada a lo que debiera ser atendiendo a los ordenamientos internacionales. En primer término, se aplicó una entrevista a 10 elementos de policía municipal, todos pertenecientes a la misma corporación. Su promedio de experiencia es de 5 años y se desempeñaban fundamentalmente en labores de prevención. Cuentan con un estudio mínimo de bachillerato en su mayoría y una formación básica en materia de seguridad pública, además de que todos dijeron haber estado capacitados en materia de uso de la fuerza. Una de las preguntas que se les realizó fue saber qué tan frecuentemente realizaban este uso de la fuerza. Menos de la mitad, el 40%, manifestó que nunca o casi nunca era necesario, además de otro 20% que nos decía que lo realizan la mitad o menos de las veces. Es decir, aproximadamente un 60% de estos elementos operativos podemos decir que emplean poco esta fuerza policial, dado que un 60% dijo haberla ocupado al menos menos de la mitad de las veces, siendo que el restante 40% dijo haberla ocupado al menos la mitad o más de las veces, ya llegando a un casi siempre con un 20%. También se les preguntó si conocían los ordenamientos locales, estatales y nacionales e internacionales en materia de uso de la fuerza, a lo cual la mayoría contestó que sí, mientras que una minoría marcada por un 20% dijo que no, siendo otro 20% que conocían los ordenamientos de carácter estatal. Como vamos a ver, ya empiezan un poquito las diferencias, las incongruencias. En cuanto a el hecho de si cuentan o no con un protocolo o reglamento para el uso de la fuerza, 4 de ellos dijeron contar con uno expedido por su corporación, uno contaba o dijo contar con un ordenamiento homologado a nivel estatal, 2 con un ordenamiento homologado a nivel nacional y 3 dijo desconocer si contaban con algún ordenamiento, que como vemos es otra diferencia más porque, como ya se mencionó, todos pertenecen a la misma corporación. Además, el 90% dijo conocer y entender los principios que debe regir su actuación para el uso de la fuerza y que éste sea considerado legítimo. Además, el 80% y por último el 80% dijo que estos principios de uso de la fuerza son fácilmente aplicables a su trabajo cotidiano y únicamente uno de los encuestados dijo que los ordenamientos eran complicados o le generaban confusiones. Sin embargo, ya de este análisis y contrastación de la encuesta con lo que es la información documental, podemos ver la existencia de, en primer término, un atraso de más de 30 años en la legislación que regula este uso de la fuerza, puesto que los tratados internacionales y los protocolos también vigentes internacionalmente tienen por lo menos 30 años de vigencia, sin que en México exista un reglamento homologado para esta aplicación de la fuerza por parte de las instituciones policiales. Y por último vemos que las respuestas de la encuesta son poco confiables, puesto que aunque todos se debían de regir por el mismo ordenamiento, en realidad, aunque dijeron conocerlo, la verdad es que no lo conocían, no sabían cuál era el que debían aplicar, máxime que, como ya vimos, los ordenamientos aplicables son muy vagos, no son específicos y no establecen procedimientos específicos para su actuación. De lo anterior se infiere que la materia de uso de la fuerza está muy pobremente regulada en México y consecuentemente pues se aplica mal y deficientemente. Estas fueron las conclusiones de mi parte. Agradezco mucho su atención y nuevamente mi nombre es Luis Daniel García Cepeda como parte de aspirante a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Muchas gracias.